Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde aparece el historiador Lorenzo Meyer y nos habla acerca de que, pues, AMLO no es el que está polarizando al país, sino que simplemente son los grupos que resisten al cambio, por ejemplo, empresarios, el PRIAN y otro tipo más de grupos. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Pero Lorenzo, ya estamos aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, dentro de lo que el marco general del país, el mundo y la edad permiten, bien, Julio. Bien, eso es lo bueno, que haya ánimo y que haya buena disposición en todo. Lorenzo, complicándose mucho el mundo, complicándose mucho también México. Bueno, complicándose el mundo, desde luego. Y esta invasión rusa a Ucrania nos muestra que esto sí que es complejo. Mira, Julio, el autor de la teoría de la Guerra Fría, George Kennan, norteamericano, desde luego, y que se hizo famoso después de redactar un telegrama enorme, largo como un día sin pan, desde la embajada norteamericana en Moscú a Washington en los años inmediatamente de la posguerra, de la segunda posguerra mundial. Armó toda una estructura teórica en virtud de la cual la Unión Soviética fue declarada una potencia agresiva que deseaba expandir su influencia por el mundo y que Estados Unidos tenía como meta principalísima, casi única, detenerla. Bueno, esta fue la teoría. Luego, con el tiempo, entraron dudas. La duda principal es la siguiente: ¿Stalin realmente, como un comunista convencido, quería expandir el sistema comunista al resto del planeta? ¿O simplemente estaba creando, sobre pretexto del socialismo en expansión, crear un cinturón de seguridad alrededor de la Unión Soviética como respuesta a lo que le acababa de pasar, que fue la invasión alemana y 26 millones de rusos y rusas, para ponerlo en el lenguaje de hoy? Políticamente correcto. Correcto. Entonces ya nada más faltaba decir rusitos y rusitas, porque murieron un montón de menores de edad en esa guerra, 26 millones. ¿Cuál de las dos te parece a ti adecuada, Julio? ¿La de la expansión del comunismo por el resto del mundo, o la de la creación de un cinturón de seguridad, que es quizá una fórmula muy antigua, independientemente de la ideología de las grandes potencias? Y bueno, ahí que cada quien lo decida, pero me encontré con una declaración, bueno, al menos está citado como tal, no la leí exactamente, de este señor George Kennan, muchos años después, ya acaba de, prácticamente murió hace poco, en donde señalaba como parte del realismo político que Estados Unidos no debía, una vez que termina con la Unión Soviética, no debía intentar llegar a ponerle en su frontera a los países de la OTAN, que eso iba a ser visto como un problema fundamental de su seguridad nacional. Pero resulta que le hicieron caso a George Kennan en cuanto a su teoría sobre la Guerra Fría, pero no se lo hicieron en relación a cómo acabar y tener una relación con los rusos, ya no en función de ninguna ideología, sino de los intereses mondos y lirondos de una gran potencia.
Y bueno, es posible interpretar la actitud rusa como parte de un proceso de detener a la OTAN, porque Ucrania ya estaba muy cerca de la OTAN, no es parte de esa organización, pero como se ha visto ahora que le han mandado armas, etcétera, todos los de la OTAN, bueno, se ve que tenían relaciones cercanas. Y Rusia reacciona finalmente de esta manera. Estamos en esta guerra. Y ahora, Lorenzo, sigue la idea muy generalizada. Entiendo, según algunas encuestas, que entre el público estadounidense hay un buen porcentaje que así lo considera, que Putin y Rusia encarnan esa amenaza comunista, que son la izquierda comunista tratando de expandirse. Caracoles, quien llegue a tener esa, bueno, han tenido ideas muy raras, ¿no? Sí. Por ejemplo, las que le llevaron a una buena parte de la población norteamericana a apoyar a Trump. Pues, Putin no es comunista, ni Rusia está en posibilidades de expandirse, no está en posibilidades de expandirse, ya no existe el comunismo. ¿China es comunista o es un híbrido? Vietnam, incluso Cuba, ya no va por ahí la cosa, es mejor afrontarlo de una manera muy realista. Pero esto de decir son comunistas, etcétera, da una cobertura, digamos, ideológica y moral. Como los comunistas son malos, y si tú los sigues calificando como malo, bueno, pues entonces te explicas muy fácilmente todo. Claro, quieren agredir y expandirse, pero la Unión Soviética ya no existe y Rusia está en un proceso de achicamiento, como que no se sanforizó y ahora es cada vez más pequeña, se le fueron unas de sus repúblicas, entre otras Ucrania. Si uno lo ve como fríamente, con realismo político, dejando al lado elementos de moral internacional, es la defensa, es la reacción de una potencia que va disminuyendo y pues seguramente va a seguir disminuyendo en su poder, pero tiene bombas atómicas. Que está sintiendo que ya le pusieron en la frontera pues a sus enemigos, que lo que la OTAN quiere no es enfrentarse al comunismo, quiere enfrentarse a Rusia. Esta idea que viene de mucho tiempo atrás, la posibilidad, ya desde el siglo XIX se veía la posibilidad de este enfrentamiento en algún momento futuro, y sí llegó. Entonces, ahora, Julio, ¿qué hacemos con esta guerra? Claro. Es curioso y preocupante, y bueno, no curioso, es desesperante. En un mundo donde ya ganó el capitalismo, donde es el mundo de Francis Fukuyama, que por un lado la democracia liberal y por otro lado el mercado, pues el mercado ya está en todos lados. Y cuando tú desatas una guerra de estas, resulta que el mercado se resiente en 1000 partes y que incluso nosotros, México, que está tan lejos de Ucrania, lo va a resentir por el problema de los energéticos, del petróleo. Entonces, nuestro petróleo está subiendo, ya rebasó los $100 por barril, vaya. Pero nosotros también tenemos que importar gasolina, que también ya rebasó los límites. Entonces, la posición de nuestro gobierno ahora es decir, bueno, vamos a balancear lo que ganamos con la exportación de petróleo, que no es mucha, porque México no es un exportador importante de petróleo, y me parece muy bien que cada vez sea menos y que no exporte el petróleo, pero en fin, exporta, pero no mucho, e importa gasolina norteamericana que va a subir, está subiendo ya de precio. Entonces el gobierno quiere usar sus recursos extras para pues subsidiar, pero no hay otra,
Pero además está ya el problema de la inflación, que ya estaba, ¿no? Ya venía. Y nos venía en parte por problemas nuestros con la pandemia, etcétera, y en parte la importamos por la relación con Estados Unidos, y en Estados Unidos ya estaba desatada la inflación. Entonces, ahí tenemos un problema más. Y quién sabe qué vaya a pasar. Por ejemplo, Ucrania es la gran productora de trigo, ¿no? Y Rusia también es gran productora y exportadora de trigo. Entonces, si la sanción de Occidente, de Europa Occidental, de Estados Unidos, de sus aliados es vamos a no comprarles un grano de trigo, bueno, pues el precio del trigo y de la harina y del pan y de todo eso va a subir en tiempos de inflación. Bueno, pues eso, y podemos seguirle en otras áreas. El aleteo de la mariposa bélica en Ucrania puede provocar un tsunami en México. Exactamente. Pues yo no sé si un tsunami, pero que sí lo vamos a resentir. Comentaba yo ya en la mañana en un programa que cuando yo era joven leía mucho La familia Burrón. Sí, pues sí. La de Gabriel Vargas, ¿no? Y te acuerdas del personaje central Borola, que es un... Sí. Borola Tacuche. Todos los de Borola Tacuche de Burrón. Tenía todas las virtudes y defectos de una clase media, muy media, que está a punto de caer o algo así. Entonces va al mercado en esos años 50 y pide comprar algo, y el que se lo vende le da el precio y le dice, oiga, pero esto está carísimo. Pues, ¿qué quiere, marchanta? Es la guerra de Corea. Pues sí. Y no tenía nada que ver porque eran tortillas. Entonces, eso que yo lo tomé como chiste, ahora resulta que sí es cierto. Puede ocurrir eso. Claro, hace días salió en un periódico y publicaron, reprodujeron la imagen donde decía, lo de Ucrania no afectará el precio de la tortilla en Chiapas. O sea, un periódico chiapaneco dando la noticia de que no se preocupe. Y sin embargo, sí hay materia para la preocupación hasta en la tortilla, el transporte, el gas, todo lo que implica este asunto. Lorenzo. Y el hecho, mi querido Julio, de que no somos autosuficientes en maíz. Pues sí. A lo mejor la cal que se le echa al nixtamal sí somos autosuficientes, pero hasta ahí. Ahora, todo esto que estamos viviendo nos va es que hay realineaciones, rediseños. Ve a Estados Unidos enviando una delegación a Venezuela para platicar con el gobierno de Maduro. ¿Cuál Guaidó y cuál discusión ideológica? Lo práctico, el petróleo. Y bueno, pues señor presidente Maduro, ¿en qué podemos dialogar? Todo esto que está pasando, ¿qué va a implicar para México y para su gobierno? ¿Tenemos que asirnos, amarrarnos más a Estados Unidos? Bueno, Julio, por un lado, esto del realismo político, la escuela realista política en la que yo me eduqué en mis años 60 con el gran profesor Hans Morgenthau, sigue vivita y coleando. Y el caso de Venezuela es magnífico. Todos los defectos los tenía Chávez y luego Maduro, pero horribles. Le reconocen a un presidente en el exilio, a Guaidó, ¿no? Es una manera, pues, muy dura de tratar a un país, y durante la pandemia no se le ayudó, y los exiliados, las salidas de venezolanos por falta de trabajo, hambre, falta de medicinas, bueno, un desastre. Estaban haciendo con Venezuela lo mismo que se había hecho con Cuba. Y de repente todas las razones morales, porque eran morales, sí, las que llevaban a tomar distancia de este gobierno corrupto, autoritario, etcétera, pues resulta que, fíjense que mejor no, mejor dialogamos. Bueno, entonces el realismo está ganando, ¿verdad? No las ideologías ni nada por el estilo. En momentos críticos, en coyunturas críticas, puro realismo. Sí. ¿Qué es lo que México, en qué medida se ve afectado? Recuerda que por la derecha mexicana, por un buen tiempo,
exigió, porque así se dice ahora, yo leo la prensa y en todos lados dicen exigimos, en vez de decir pedimos, todos exigen. Exigió que la relación con Venezuela siguiera la del resto de América Latina, la de la OEA, que también es otra organización creada por la Guerra Fría, como la OTAN, y México tomó distancia, como con el caso de Cuba, ¿no? En los años 60. Me parece bien. Nuestra política, por un lado, el realismo nos dice, y creo que ya lo aceptó Andrés Manuel López Obrador desde hace tiempo, es que económicamente estamos uncidos a los Estados Unidos. Ya. Esto ya se hizo inevitable. Quizá fue una opción cuando Salinas lo decidió, creo que ya no lo era, pero ahora menos. Entonces, económicamente estamos dentro del primer círculo de la economía norteamericana, somos parte de ellos ya. Pero políticamente tenemos, creo yo, que intentar una cierta distancia para mantener, pues, la autonomía y la soberanía que puede mantener un gobierno y un país como México. Soberanos al 100% no hemos sido ya desde hace mucho tiempo. Y no podemos serlo porque la asimetría de poder es brutal. Otra vez el realismo, pues, ¿qué se puede hacer frente a una potencia como Estados Unidos y siendo sus vecinos? En mutatis mutandis estamos como Ucrania, a merced de lo que el vecino considere que es su interés en relación a nosotros. En tiempos normales más o menos nos toleran cierta independencia, y el juego mexicano es mantener esa cierta independencia en lo más que se pueda. Claro, llegados puntos críticos, no hay posibilidades. México mantenía esa relación con Cuba, pero cuando llegó la crisis de los misiles, López Mateos no tuvo más remedio que unirse al resto de América Latina y decir que condenaba la presencia soviética en Cuba, por más que Cuba, como país soberano, había invitado a los soviéticos a estar ahí, después de los intentos de invasión fallidos, patrocinados por Estados Unidos. Así que el juego político, diplomático, va a seguir, y ahí es donde, pues, se puede ver la calidad del gobierno federal, del presidente y de su secretario de Relaciones. Fíjate, jugar estas cosas que son en buena medida simbólicas, pero importantísimas, para que México y la sociedad mexicana sienta que, pues sí, somos distintos y tenemos una cierta y relativa soberanía. La gran realidad, el realismo político respecto a Estados Unidos, y mientras tanto viene Lula a México, toma protesta el nuevo presidente, un joven de izquierda en Chile. En Argentina, en estos momentos están las protestas afuera del Congreso Federal en protesta por el endeudamiento que dejó el anterior presidente y que ahora se está, pues, renegociando para pagarle al Fondo Monetario Internacional, pero el gran problema en Argentina es el endeudamiento. El presidente de México dice, nosotros no tenemos esa bronca de endeudarnos, hay problemas, pero no tenemos el endeudamiento, que era la fórmula para tratar de resolver los problemas inmediatos. Pero te pregunto, Lorenzo, a pesar de todo esto, pues nuestra relación con el sur es más retórica, doctrinal y aspiracionista, pero la realidad política del norte nos apabulla. Perfecto, así lo ha resumido muy bien. Bueno, palomita, maestro. Dentro de la escuela realista de la política internacional. Y sin embargo, sí tenemos que usar ese elemento. Con Brasil hemos tenido malas relaciones.
El grueso de los mexicanos no nos damos cuenta porque Brasil está muy lejos y no estamos en su esfera de influencia, pero han sido malas relaciones, ya llevamos buen tiempo. A Brasil no le gustó para nada que México entrara al Tratado de Libre Comercio, ya, porque entonces lo vio ya muy cercano a Estados Unidos. Pero Lula, que es buen punto el que traes, Lula representa, si gana, y espero que gane, representa algo muy cercano al gobierno actual en México. El Boric, que en Chile le dicen el Boris Boris chileno, también no están comprometidos con una ideología de izquierda a la antigua, en donde se aceptaba que la historia era la que tenía la última palabra y quisieras o no quisieras, el desarrollo histórico estaba predeterminado. Bueno, ahora ya pocos dicen eso. El futuro está siempre en juego, la moneda está en el aire. Si ya no hay una izquierda doctrinaria, quedan algunos por ahí, pero la relación, el tipo de gobierno de Andrés Manuel, el que hizo Lula y el que podrá ser el de Chile, el de Bolivia, el de Perú, sí. Bueno, tienen mucho en común, un cierto esquema no doctrinario de izquierda, en donde se trata de crear sociedades menos desiguales, menos brutales, y gobiernos relativamente honestos, que digo relativamente porque un gobierno realmente pulcro, pues estamos lejos de lograrlo. Y la presencia ahora de China en Argentina. Argentina ya tiene una relación con China que nosotros no tenemos, por cierto. Todo lo contrario. Ese lujo, ¿no? Pero hay ya una pluralidad en América Latina. Sí, sigue habiendo gobiernos de derecha, pero están como bajo asedio. Y la izquierda es una izquierda más laxa, a la cual no puedes, aunque lo están intentando hacer las derechas, acusarla como antes de comunismo, que era la manera de desautorizar todo en la izquierda. Son comunistas, son apátridas, obedecen a Moscú y les importa muy poco su país y sus características propias, y son antidemocráticos y andan vendiéndose a los rusos. Todavía eso se lo dijeron a Andrés Manuel, aunque él lo tomó a broma, y en un video allá en Veracruz dijo que estaba esperando un submarino ruso para que le trajera el oro de Moscú. Andrés Manuelovsky. Sí, Andrés Manuelovsky. Esa broma no la hubiera podido hacer hace 30 o 40 años, cuando la Guerra Fría seguía muy vigente. O bueno, ahorita sigue. Es curioso, ¿verdad? Es como otra etapa, otro capítulo de la Guerra Fría. Pero ya el oro de Moscú para nosotros ya no es factible. Ahora, en el terreno específico de la realidad política interna de nuestro país, marcha de mujeres, me parece que un giro en la operación y en un poco en la postura política de la llamada 4T, hubo reunión de gobernadoras morenistas, habló Claudia Sheinbaum, hubo flores, como la revolución de los claveles allá en Portugal con Salazar. Bueno, pero pues está ese tema de la marcha feminista que afortunadamente se desahogó sin problemas físicos mayores. Persiste la postura del presidente de denunciar a los medios de comunicación y comunicadores adversos a él. En Estados Unidos denuncian que hay agresiones contra la libertad de prensa en México y, bueno, muchos movimientos en lo interno. ¿Cómo vamos en ese terreno adentro aquí en México, Lorenzo? Bueno, lo de la marcha de las mujeres se cuece aparte y a mí me parece buenísimo. Yo mismo en mi propia biografía reconozco cómo he tenido que modificar
mi conducta y actitudes simplemente que no razonaba yo en eso, me parecían normales y ahora sí se pueden acusar de machistas. Bueno, nos están educando y ellas también se están educando a una transformación cultural que podemos llamar revolución cultural, aunque recuerde a los chinos, pero sí puede ser una revolución cultural, una revolución después de siglos, milenios, ¿no? Y nosotros, hasta el término de machismo que ya se usa en inglés y en otras lenguas, ¿de dónde viene? Pues me temo que venga de nosotros, sobre todo de esa época dorada del cine mexicano, donde era cine de charros, machos, borrachos. El Indio Fernández, Pedro Armendáriz, Pedro Infante echando balazos y tomando tequila, todo eso. Sí, la figura de María Félix era rarísima, en La Cucaracha, por ejemplo, pero incluso en películas donde tiene carácter como Enamorada, al final, en la escena final, es Pedro Armendáriz como jefe revolucionario montado en un bonito caballo y ella siguiéndolo a pie. Ahí hay un simbolismo, así que hasta María Félix la dominó el machismo cinematográfico mexicano. Sí. Pero creo que esos tiempos, ahora sí, también como la canción, no volverán. Aquí sí ya se pasó el Rubicón, ya. Que queda mucho por hacer, ni duda. Yo no sé si se va a llevar a cabo a lo mejor el año entrante o el siguiente año, esa idea de un día en que las mujeres dejen de hacer cualquier cosa y se queden inertes en su casa y entonces haya que llevar a los niños al colegio, que lavar la ropa, que tender la cama, que lavar los trastes y a la vez ir al trabajo y cumplir con el trabajo. Ya nos vemos. Sí, claro, una doble jornada. Ahora, se ha movido mucho en estos días recientes, Lorenzo, lo sucedido en Querétaro, en el estadio de fútbol, que va más allá de lo deportivo, lo de la marcha feminista, conflictos internos en el propio Morena. ¿Cómo vamos? Y te digo, el presidente en sus mañaneras que mantiene la confrontación con cierto segmento de los medios de comunicación. Se está acerando, acerando pues el conflicto político en México, Lorenzo. Sí, no, desde luego que se tenía que hacer más obvio, pues esta, digamos, esta bipolaridad, esta polarización entre el gobierno y sus adversarios era esperada desde el primer día. Desde antes, ya el choque entre Andrés Manuel y lo que representa y su grupo político y su corriente ya estaba ahí, entre otras cosas, ¿por qué el fraude del 2006? Porque no lo pudieron resolver de otra manera y ya en el 2018 simplemente no hubo ninguna salida más que aceptar, porque de lo contrario las consecuencias hubieran sido muy difíciles, pero ya está bien puesta la polarización en la sociedad mexicana. Y estos 3 años, bueno, pues no han sido más que la continuidad, pero es una polarización que no se puede evitar, porque si tú quieres cambiar, aunque sea de manera moderada, modesta, porque no creo que el cambio que Andrés Manuel ha encabezado sea un cambio radical, es más o menos como Lula o como Mujica o otros en América Latina, pero sí tiene que chocar con intereses creados y en una peculiaridad que es la peculiaridad mexicana. Este sistema, como ningún otro en América Latina y muy pocos en el mundo, yo no recuerdo cuál sería el otro, tuvo desde más o menos 1916, que es cuando el carrancismo derrota a la parte radical
de la revolución, cuando derrota al villismo y poco después va a derrotar al zapatismo. Desde entonces mantiene el mismo, en su corazón, el mismo régimen autoritario hasta que se dice hasta el año 2000 en que hay un cambio de partido, pero cuando hay ese cambio ya el partido que entra se parece mucho al que sale. Es hasta el 2018. Son 100 años de un sistema que se mantiene en lo esencial invariable. Bueno, pues que ahora cuando le quieren quitar algo y empezar a cambiarle, pues que pegan el grito y se ponen usan la bandera del radicalismo del régimen de Andrés Manuel, pero no es más que poner digamos, modernizar una sociedad tan brutalmente dividida socialmente hablando, ¿no? Donde la distribución del ingreso es el mejor indicador de lo mal que estamos, cuando intentas empezar componer un poco este desequilibrio, se sienten afectados muchos intereses. Y yo veo además, no sé si ya se me pasó el tiempo. No. Yo veo además algo que no me había yo percatado muy bien hasta leerlo en un profesor norteamericano, que él pensando en su sociedad, en donde el Black Lives Matter y a raíz de la elección de Biden y la resistencia de Trump, él señala que la derecha considera un agravio, y está pensando en su sociedad y en las sociedades europeas, no en México, desde luego, ni en América Latina. Esa derecha considera un agravio el hecho de que grupos, sectores completos que estaban en una situación de dominación muy clara, intenten salir de ella y ponerse a la altura, al tú por tú, con los que antes tenían asegurado su dominio, era lo natural. Él está pensando, este autor, en los afroamericanos, que ahora resulta que ya hasta llegan a tener un presidente, y eso es lo que hace que Trump y los suyos se histericen. En México es el equivalente, el que primero los pobres, y que lo repita una y otra vez, y que empiece ligeramente a hacer algo al respecto con las becas, los dineros que reparte, que no son gran cosa frente al problemón que se tiene, ni siquiera frente al Producto Interno Bruto, pero el discurso de López Obrador es lo que les ha de poner enfermos. Sí. Aunque no les afecte en nada, hay mucha parte de la clase media que no se le ha quitado un centavo y sin embargo está furiosa, porque de alguna manera sienten que están perdiendo, que es un juego suma cero. Lo que alguien abajo gana, lo pierden ellos, no en dinero, pero sí como en importancia social, en prestigio. Sí. Y bueno, eso puede doler tanto como si les quitaras impuestos, si les pusieras impuestos y les quitaras dinero. Ahora, Lorenzo, te quiero preguntar, durante mucho tiempo consideramos que el presidencialismo mexicano era faraónico, era imperial. El ya fallecido doctor Jorge Carpizo hablaba de las facultades metaconstitucionales del presidencialismo mexicano. Ese presidencialismo omnipotente solo funcionaba si estaba de acuerdo con los grandes intereses dominantes. Te pregunto, para llegar a esto, ¿López Obrador no puede tener esos poderes tan omnipotentes porque quiere cambiar las cosas? Sí, porque es mi visión, la idea es usar esa parte del gobierno que él controla, que no controla todo el gobierno, obviamente. Nada más ve al INE
y ve a otros organismos llamados independientes, y desde luego están las bancadas en el Congreso y los partidos de oposición, etcétera. Pero lo que él tiene de poder dentro del gobierno está usándolo para modificar el régimen dentro del cual se mueve el gobierno. Las fórmulas para que finalmente llevan a repartir beneficios y cargas en la sociedad. Entonces, el acuerdo, más bien tácito, pero era obvio para todos, de que el régimen político autoritario mexicano estaba hecho para extraer recursos a la sociedad y repartir esa extracción entre la capa alta del gobierno y la capa alta de la estructura económica. Y ese acuerdo hacía que funcionara eso casi como relojito, mecanismo de relojito. Cuando había algún tipo de choque entre intereses, por ejemplo, económicos fuertes y el gobierno, entonces salía la Suprema Corte, a la cual se le daba permiso de que fuera en contra de la dicho por el presidente, para ya no molestar a esos que se habían molestado, y tenía pues una válvula de escape para cuando había choques. Pero en general no había, estaban más o menos de acuerdo. El sistema funcionó muy bien, bueno, razonablemente bien por un siglo. Sí. Y en ese siglo se crearon muchos de intereses y que ahora resisten. Claro. Lorenzo, como siempre, te agradezco mucho tu amabilidad para estar con nosotros. Cierro haciéndote esta pregunta. En ese realismo político, la estrategia del presidente López Obrador ha sido polarizar para mantener su base social y mantenerse en pie de combate en la mañanera, en sus discursos, en todo, y no convertirse en un presidente tradicional que simulaba estar atento a todos, que en el fondo era no estar con nadie, y por otra parte, aparentar siempre estar concentrado en el oficio de gobernar y no conceder tanto a los medios, a la difusión, a la batalla política e ideológica. ¿Es correcta esa estrategia del presidente de polarizar y estar en pie de combate? Sí, pero yo no diría que él es el que polariza. Es que es todo el régimen, cuando tú quieres cambiarlo, polariza, porque no hay una concepción. Yo recuerdo en estos días el libro de Pablo González Casanova de la democracia en México, que se publica a principios de los 60s, que es un alegato, es la primera descripción hecha por un científico social mexicano de todo el sistema, bien hechecita, con un elemento de marxismo bien importante, pero también tomando en cuenta elementos teóricos de la sociología no marxista, la que dominaba en Estados Unidos. Y llega por las dos vías, llega a lo mismo, que recordemos, es principios de los 60s, y considera que ha demostrado que era tiempo de modificar el régimen autoritario desde arriba, que tenía la capacidad, tenía el tiempo y debía de tener el interés de hacerlo, porque seguir manteniendo todas las fichas en unas cuantas manos de el presidente, gobernadores y grandes empresarios, era una receta para el desastre, porque el sistema iba a cambiar, tenía que cambiar, por la buena o por la mala, de manera razonable o de manera más bien crispar, violenta, etcétera. Bueno, nadie le hizo caso. Echeverría hasta lo sacó de la UNAM cuando él llevaba apenas el inicio de su rectoría,
¿Y qué le pasó a Echeverría? ¿Qué le pasó a Díaz Ordaz? Pues que tuvieron que recurrir a la represión, al 61, 68, 68. 71, y la guerra sucia de los años 70 y todavía a principios de los 80. Y entonces, después de asimilar ese trancazo o esos trancazos, que a quienes realmente les costó fue a los que estaban intentando acabar con las inercias autoritarias, les costó la vida, la cárcel, la persecución, etcétera. Pero en fin, ahí viene Reyes Heroles y dice que una reforma electoral y una reforma política y luego otra reforma política, etcétera. Es una resistencia y una polarización que se pudo haber evitado, pero no se hizo. Entonces, que se advirtió, sí, que el libro de don Pablo está allí para mostrarlo, las razones para cambiar desde arriba. Entonces esto, Andrés Manuel lo que hace es empezar a cambiarlo desde abajo, con la movilización de los de abajo, con su primero los pobres, porque antes, los que estuvieron antes, no lo quisieron hacer. Sobre todo Salinas, que ahora que andamos hablando de la Unión Soviética y de todo, ¿te acuerdas que la receta soviética era de Gorbachev, era glasnost y perestroika, ¿no? Así es, así es. Era el cambio en la estructura económica y el cambio en la estructura política. Y Salinas dijo, bueno, si cambio la estructura económica, no cambio la política, y seguro que ahí la llevamos. Modificamos en parte la economía, la hacemos neoliberal, nos asociamos al consenso de Washington, y ya esto irá acabando con las presiones, porque pues esta economía va a ser próspera como pocas, y no fue así. No, sucede que no. Lorenzo, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad. Ya casi llevamos 45 minutos de una plática fluida, que siempre se nos va el tiempo de volada, pero tiene la ventaja de que nos deja más temas para la siguiente ocasión. Lorenzo. Bueno, pues ahí está el buen Lorenzo Meyer, donde nos habla claro y contundente de que pues AMLO no es el que polariza, que el que polariza prácticamente es el PRIAN, es Claudio X González y compañía, ya que ellos buscan pues dividir, ¿no?, a la gente, para que ellos entre más dividan, mucho más fácil va a ser el trabajo de llegar al poder, porque así ya convencen a menos gente más adelante y así ya poner a su propio títere, como pasó con Enrique Peña Nieto. Entonces pues básicamente lo que buscan es dividir, como la clásica de dividirás, divide y vencerás. Entonces lo que buscan ellos claramente, y pues AMLO el Magnífico solamente lo que hace es réplica a todo fake news que les den su contra, toda su nota falsa, porque pues también ni modo de que esté permitiendo esto AMLO y no se defienda. Entonces AMLO tiene su plataforma en la que aprovecha para esto, y así todos esos también millones que se ahorra el gobierno en hablar bien, todo ese chayo que le daban a los medios de comunicación como radio, Televisa y prensa y todo esto, en vez de dárselo a él, todo este dinero, todos estos millones los agarró básicamente AMLO el Magnífico, y en vez de esto los invierte acá en becas, en pensión, en sembrando vida, en jóvenes creando el futuro, y así esos dinero pues está en movimiento la economía, y de todos modos regresa casi otra vez al gobierno federal. Entonces, pues ahí está claramente Lorenzo Meyer hablándonos de esta estrategia que tiene el PRIAN. Así que, pues bueno, amigos, gracias por ver el video. Los invito a ver el siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse. No olviden comentar, compartir y difundir. Y antes también mencionarles que hasta aquí, hasta mero abajo, donde viene básicamente este logotipo, si puedes colaborar con la página por solo 39 pesos mensuales,
sería completamente fantástico. Así que gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye. Suscríbanse.